Hoy estoy con, voy a decir sus títulos nobiliarios en orden descendente. Es mi amiga. Es una mujer a la que quiero y admiro. Es una persona como pocas personas que he conocido, positiva, que siempre tiene algo bonito que decir. O sea, yo creo que las cosas más bonitas me las has dicho tú, mi marido y mi mamá. De verdad. Además, es una mujer talentosa, profesional, una intérprete de conferencias y además, te digo, igual es lo menos importante para mí, pero es la presidenta del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Pero es mi amiga Vero Méndez. Así que gracias por estar aquí. Ay, Gaby, gracias por tenerme en tan alto concepto, te lo agradezco mucho, me gustó mucho cómo fuiste presentándome así en orden descendente, porque para mí también correspondo contigo en la admiración, pero lo primero es que somos amigas. Eso es lo que más agradezco. Y yo también admiro muchas partes de ti, la parte profesional, que eres activa, eres generosa, estás a la vanguardia de todo y sobre todo que hemos compartido cabina juntas y hemos estado en momentos difíciles de nuestra vida compartiendo la cabina, apoyándonos y eso ha sido muy bonito para mí. Uh-huh. Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias. Para quienes no saben, cuando hablamos de cabina, porque este podcast o lo que sea no es exclusivo para intérpretes, pero una cabina de traducción, la cabina de interpretación es esa, si se fijan en los eventos, cuando hay algún congreso, una conferencia atrás, hay una cabinita y van a encontrar dos personas con audífonos, con micrófono, mientras que el público trae sus audífonos. Eso como eran las cosas antes y había cabinas de traducción. Ahora estamos principalmente trabajando desde nuestras casas, muy contentas, pero antes compartíamos cabina, entonces y es un espacio, es a lo que me refería. Es un espacio reducido en el que a veces te toca trabajar con colegas profesionales, no profesionales, pero en mi caso la gran mayoría, puedo decir que el 95%, porque soy menos amiguera, menos sociable, el 95% han sido colegas y ha habido poca gente con la que he entablado una relación más íntima. Y afortunadamente esas personas son hoy de mis mejores amigas, son regalos que me ha dado la vida. Quisiera dejar de todas maneras el tema de la interpretación para después. Sí, claro. Aunque fue aunque no, la primera vez que nos vimos fue en una comida de despedida de una amiga, ¿no? Uh-huh. De una amiga en común. De una amiga en común. ¿Quién es? ¿Cómo se ha ido forjando la Vero de hoy? La Vero 2021, que ha pasado por una y mil cosas. ¿Nos puedes contar así mi trayectoria? Sí. Bueno, pues sería un poco largo porque ya tengo 60 años, imagínense. Imagínense, ¿no? Que no se nota. Que sí, pero rápidamente les puedo contar que hoy viendo las cosas en retrospectiva, me siento una mujer muy afortunada de que las grandes decisiones y las más importantes en mi vida se me han ido dando. No es que yo las haya escogido, sino que la vida me ha puesto ahí y yo he encontrado los recursos, las personas indicadas que me han ayudado a salir avante en las diferentes situaciones. Por ejemplo... Pero eso te pone un poquito como que un poquito más a la deriva, como si hubiera sido fortuito. Pero ¿sí? Yo sé que sí y no. O sea, tu proceso, más allá de las influencias externas, o sea, ¿cómo has vivido tú esos procesos? Pues te digo, rodeada siempre de gente muy querida, muy experimentada, muy generosa, que me ha ido acompañando en ese camino. Ya sea en la materia personal, en lo profesional y en otras aristas de mi vida también, ¿no? Sí hay una parte fortuita siempre ahí que yo, como católica que soy, pues lo veo que es como que siempre Dios ha estado de mi lado. De eso estoy totalmente convencida, ¿no? Por ejemplo, en
en el aspecto personal cuando nació mi hija, por ejemplo. A mí me informan que estoy embarazada y es la noticia más increíble de mi vida. Y de pronto llego, después de un viaje que tuvimos que hacer el papá de mi hija y yo en ese momento, muy acelerado. Entonces el doctor me dice, te tengo que hacer una revisión. Y resulta que hay un ultrasonido y yo nada más veo que llama gente, ¿no? Y a la enfermera, a la esposa, al otro doctor. O sea, ¿a los cuántos meses? Teníamos 2 meses. Ok. Y entonces me dicen que el producto está muerto, que me tienen que hacer un legrado a la mañana siguiente, ¿no? Yo salgo devastada porque pues era una gran ilusión que yo tenía, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente que llego, lo primero que me hacen es nuevamente un ultrasonido para ya tener más focalización en el procedimiento. Y otra vez, doctores, enfermeras, demás, y me dice el doctor, no entiendo qué pasó, Verónica. No entendemos. Te ofrecemos una gran disculpa. Ahí está. No, el latido. Y desde ahí está el carácter de guerrera de mi hija, yo creo. Uh-huh. ¿No? Porque pues ahí estaba y ahí estuvo siempre, pero por alguna razón en la noche anterior había salido que no había ya latido de corazón. Y entonces pues nace mi hija, ¿no? Maravillosamente bien, todo afortunadamente se va dando. Y es así como pues llevo todo mi embarazo y me entero de que nace mi hija y demás. Pero sí fue fortuito, ¿no? Porque si no hubieran tenido esa precaución, igual y me hacen el legrado, sí, por ¿no? Supuesto. Pero pues mi hija, una guerrera, y sale adelante, ¿no? Ese es en un aspecto. Pero hija de guerrera. Hija de guerrera, pues hija de Verónica. Sí doy mucha guerra. Uh-huh. Y bueno, pues eso es una de las grandes bendiciones que me ha dado la vida, ¿no? Mi hija, el ser madre, bueno, me ha llenado completamente y ha sido todo un reto y un aprendizaje para mí. La gran maestra de mi vida es mi hija. Por quien yo me he tenido que superar ha sido por mi hija. Quien ha sido el faro en mi vida ha sido mi hija. Cuando yo me divorcié, por ejemplo, quien me mantuvo en camino, enfocada a seguir avanzando, a no perderme, a no dejarme llevar por las cosas fáciles, fue mi hija. Es mi faro, es mi brújula, quien siempre me regresa a la realidad, ¿no? Y quien me ha enseñado tanto. Son quienes te tal vez obligan, no sé la palabra, pero no se me ocurre otra, que te obligan a superarte y a estar a la altura. Claro. O sea, es lo que yo les digo a mis hijos, ¿cómo es estar a la altura de ustedes? Porque ¿sí? En serio que se necesita, sí se necesita tener algo más. Sí, no, el ser mamá requiere de unas fuerzas que yo no sé de dónde las sacamos a veces, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero, o sea, ¿de dónde las sacas? A ver, piénsale, ¿de dónde sacas esas fuerzas? Del amor. Desde antes, o sea, desde cómo era la Vero chiquita. Es que yo ¿Cómo creo era tu familia? que sí naces con un carácter. Sí, por eso te digo. Sí lo traes, sí es una personalidad, porque pues yo no soy la única en mi familia, yo tengo 4 hermanos uh-huh. y una hermana. 2 de ellos ya fallecieron, pero todos tenemos nuestra propia personalidad, nuestras cosas positivas, pero en comparación con ellos, cada quien tiene su propia personalidad y somos diferentes, pero iguales. ¿Todos son igual de alegres? Sí, digamos que sí. Yo vengo de una familia muy, muy alegre, muy folclórica, muy musical, ¿no? O sea, todo es cantar y bailar, nos encanta, disfrutamos mucho la vida. Yo creo que sí tengo esa parte heredada uh-huh. y muy aprendida de mi mamá. De vivir la vida, de disfrutarla, de convivir, de compartir, sí. Y está el otro aspecto, o sea, ¿cómo creciste tú? Me preguntabas, ¿no? Uh-huh. Pues yo soy la más pequeña de todos mis hermanos, uh-huh. Entonces sí está este componente también, no de guerrera, pero sí como que de medio sobrevivir, ¿no? Porque para cuando yo nazco, pues mi mamá ya como que ya está medio cansada, ¿no? Y yo creo que dice, te relajas, pues estos sobreviven, ¿no? Y ahí voy yo medio a la deriva, venciendo muchas situaciones que hoy las veo en retrospectiva y son muy difíciles, que las viví y ahora sí que las llevé adelante como pude y como Dios me dio a entender, ¿no?
Y hoy estoy aquí con una profesión, siendo independiente, siendo autosuficiente, cuando vengo de una generación donde mi papá, cuando yo terminé la secundaria, él me dijo, bueno, mijita, pues ya, ¿no? ¿Para qué estudias si te vas a casar? Claro. Ese es el antecedente que yo tengo, ¿Tu papá ¿no? de qué año fue? Mi papá, no sé, fíjate, él ya falleció hace bastantes años. Mi mamá era del 23, mi papá debe haber sido del 1918, por ahí. Uh-huh. Entonces sí tenía esa mentalidad, claro, aunque siempre procuró darme estudios y que yo fuera autosuficiente, pero pues también así como que, mijita, ¿para qué estudias si te vas a casar? Uh-huh. Y entonces yo, por mi parte, quiero estudiar y me meto a trabajar y saco adelante mi preparatoria. Y no porque mi papá ya dijera que no, o sea, mi papá me decía, mijita, ¿para qué? Vete de viaje, haz algo. Pero yo tenía esta inquietud de, yo quiero estudiar, ¿no? Me metí a estudiar la preparatoria cuando aún trabajaba. Y después de eso, yo seguí trabajando. ¿Cuál fue tu primer empleo? Mi primer empleo fue a los 14 años. Uh-huh. Entré a trabajar como vendedora eventual en Liverpool. En Liverpool, mira, de Insurgentes, sí. Y me acuerdo de ahí, tuve un relajo porque para entrar a trabajar en ese momento tenías que tener por lo menos 16 años. Yo me aumenté la edad. Y entonces, pues, mi registro federal de causantes ha sido todo un relajo. No. Que lo tuve que cambiar, ¿no? Claro. Porque estaba alterado. Pero pues yo sin saber, ¿no? Entonces me cambié la edad para poder entrar a trabajar. Y fue padrísimo. Era yo vendedora de camisas. Camisas sport para caballero, me acuerdo. Pero yo tenía 14 años. Entonces yo quería... mi perrita acababa de tener a sus mascotas. Entonces yo, ¿cómo la dejo solita, no? Yo me llevaba a uno de los perritos con los que yo me quedé a trabajar. Y lo guardaba ahí en el almacén de las camisas. Imagínate la irresponsabilidad, ¿no? Pero pues yo era una niña, la verdad. Totalmente. Mi mamá ni sabía que yo trabajaba, yo creo. O sea, ¿qué creía tu mamá que estabas haciendo? ¿Quién pues, sabe? Creo que en casa de mi amiga o qué sé yo, ¿no? Así como claro, que dice que está trabajando. Porque te digo, mi mamá ya para esa edad ya era como que pues crecen solitos, se hacen solos. Qué bueno que no me delata. Uh-huh. Entonces yo me iba con el perrito y que me cacha mi jefe. Me cacha mi jefe. Y entonces, como lo solucioné, fue regalándole un perrito a él. y así, ¿no? O sea, ese fue mi primera experiencia laboral. Laboral. Sí, después me dediqué a ser falluquera. Pido disculpas ahora, yo no sabía que eso era evasión de impuestos. Entonces, no es salvedad el no saberlo, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Mi papá era agente aduanal, entonces yo tenía ahí más o menos esa rama mía, ¿no? Como que de traer importaciones sin pagar impuestos. Y vendía yo ropa y me iba maravillosamente bien, porque yo sí tenía este ojo que te veía y te tomaba las placas. Entonces yo me iba a Estados Unidos, veía la ropa y decía, le va a quedar perfecto a Gaby, es su estilo, los colores, la talla. Y entonces regresaba y tal cual, como lo había dicho, era quien me compraba la ropa. Siempre has tenido buen ojo. He tenido buen ojo. Para muchas de esas cosas. Entonces me iba muy bien vendiendo ropa. Me acuerdo que yo tenía el dinero en mi cajón, así sacaba. Y de repente mi papá me pedía prestado. Oye, ¿tienes 300,000 pesos? Sí, ¿cómo no? Yo, de ese entonces, no sé cuántos sean ahorita, pero pues me iba bien. Lana, de todas maneras. Sí, yo creo que pues por lo menos eran unos 25,000, 30,000 de ahorita, uh-huh, seguramente. Y yo los tenía y yo vivía muy bien y era muy autosuficiente. Seguía viviendo con mis papás. Pero pues hacía como que mi vida bien padre, yo me iba a Acapulco con amigas, novios, todo increíble. Y después empecé a trabajar, esta parte ya la escribí una vez también para el colegio, en cómo la vida, y esto que les decía yo, de cómo la vida me ayuda a tomar las decisiones, ¿no? Una de las decisiones más difíciles en tu vida es, ¿qué voy a estudiar? Y la tomas en un momento en donde no sabes ni lo que quieres ni lo que no te gusta. Sí. Pero entonces es lo que te decía y repito, cómo la vida me fue poniendo a las personas indicadas. Yo me hago muy amiga en la preparatoria de Pilar Philibert. No sé si te suene por ahí. Tenemos una colega que ya falleció, Yolanda Philibert, que ella le decía a su sobrina, ¿no? Estudia intérprete, traductor, es una carrera padrísima, vas a ver.
Entonces mi amiga se mete a estudiar intérprete traductora a Berlitz. Y yo en ese, pues no saber qué hacer, no saber para dónde, pues dije, pues voy a donde vaya mi amiga, ¿no? Me metí a estudiar. ¿Cuántos años tenías? Ahí he de haber tenido unos 18, yo creo. Ok. Y la estudié por primera vez. Terminamos y nunca encontré la manera de insertarme en el mercado. Pero me reforzó mucho la parte bilingüe y empecé a trabajar como secretaria ejecutiva bilingüe. Y era padrísimo porque yo vivía en Tintoretto por Revolución y entonces pasaba yo por un edificio muy padre y decía, "Ay, ha de ser padre trabajar aquí". Celanese, por ejemplo. Y entonces, porque era un edificio que me llamaba la atención, ¿no? Que tenía una base muy pequeña, como un cubo, y después 11 pisos para arriba, ¿no? Me quedaba muy cerca y llegué a pedir trabajo ahí. Me dan trabajo de secretaria, ¿de qué era? Como del gerente de operaciones. Y yo no sabía ni lo que era ser secretaria, ni mucho Pero menos. eras de las que en la entrevista de trabajo decía sí. Ah, claro, sí. ¿Sabe mandar fax? Sí, claro. O sea, yo claro. después de a ver cómo he le mandado hago. faxes de los Sí. 14, cuando trabajaba en ¿Sí? Liverpool. Igualito. No, o sea, sí, yo sé, ya después no sabía ni a las que me había metido. Y por ejemplo, aquí una de las funciones que me tocaba es que en Celanese se hacían vuelos. ¿Celanese qué es? Celanese, ¿Qué? que era celulosa sintética, Órale. sea una cosa así, de un grupo de Monterrey muy importante, y era una súper empresa. Tenían varios aviones y de ahí iban visitando diferentes plazas, me acuerdo, Cozoloacaque, Coatzacoalcos, Minatitlán, porque tenía mucho que ver con el petróleo. Entonces yo tenía que hacer la bitácora de los vuelos, ¿no? Que era entonces en papel, no había computadoras, todo era máquina, y eran 8 copias, porque en cada lugar donde bajaba el avión tenía que dejar una copia de su bitácora. Y entonces yo, pues la llenaba, pero imagínense, o sea, 37 errores es poco, entonces pues yo los tiraba y así. Y había una que sí era secretaria con mucha experiencia que yo le caía gorda, porque decía, esta chavita viene sin experiencia, ¿y cómo le dan eso? Entonces me acuerdo que juntó toda la basura de todas las copias de las bitácoras que yo tiraba y se las presenta al gerente, ¿no? Como diciendo, oiga, esta es una burra, no sabe ni siquiera hacer eso, ¿no? Y el caso es que, pues yo le dije, pues sí, efectivamente, pero si me da oportunidad voy a aprender. Él muy gentil, como que confió en mí, dijo, sí, adelante, y eso me dio mucha seguridad. Y así ya me quedé de su asistente, su secretaria, y fui aprendiendo muchas cosas. Entonces ya nada más borraba tantito, ya no desperdiciaba tanto papel, y cada vez me iban saliendo mejor las bitácoras y los trabajos, y me fui quedando, ¿no? Pero así me fui formando, ¿no? Ahora sí que con sobre errores. La marcha. Sobre la marcha, con gente que va a veces en contra mía. Pero yo como que siempre he dicho, he tenido un carácter que a mucha gente le he de caer muy gorda, pero a mucha otra me abre las puertas, como que les doy confianza, ¿no? Y eso sí es algo que yo tengo, algo que me gusta de mí, es que me propongo algo y lo logro. Me comprometo a algo y ahí voy a estar hasta que se pueda. Y si no se puede, también tengo la capacidad de reconocer y decir, pues, ¿sabes qué? No, caray. Oye, ¿no? pero ¿te han noqueado alguna vez? ¿Así te ha noqueado la vida? Así más duro, de esas veces Sí. en que cao, o Sí. sea, no me puedo levantar o a ver cómo le hago y que Sí. tienes que... del primero que recuerdes. Ay, son preguntas fuertes. Esta es una pregunta muy fuerte porque tiene que ver conmigo personalmente, ¿no? Yo estuve casada 13 años con un misógino, que yo no entendía en ese momento lo que yo vivía. Hoy en retrospectiva y después de mucha terapia, ya lo puedo entender y comprendo perfecto por qué caí en una situación así. Ahorita nos sin dices echar culpas porque creo de que él eso ni puede nada. ayudar a mucha gente que Sí. aunque hayan cambiado los tiempos, de todas No, maneras no. son conductas que Así especialmente las mujeres seguimos repitiendo. Claro, ¿no? y además, recuerden, yo vengo de una época donde no había información, donde esos temas eran tabúes. Hoy ya se habla de misoginia, de maltrato, de violencia pasiva. En ese entonces no. ¿Cómo llegaste ahí? Yo me casé con un hombre 14 años mayor que yo. Yo
con esta actitud que siempre he tenido de que, bueno, pues para adelante y demás, pues ahí viene el matrimonio, ¿no? Es lo que sigue. Uh-huh. Y yo estaba totalmente así, ciega por él. Yo lo admiraba. Uh-huh. Y eso fue muy importante para mí, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que él me dijera, ahí es. Pero sin saber, sin conocer qué hay detrás de esas personalidades, ¿no? Uh-huh. Cuando son, pues, personalidades tan dominantes, tan controladoras, con un poco de... Se me olvida se me está yendo el nombre ahorita de esta personalidad narcisista, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Y pues yo caigo ahí atrapada, quedó perfecto, o sea, embona muy bien mi personalidad con la de él, ¿no? No en manera positiva. Pero porque es algo... ¿Cómo puedo embonar? Los misóginos son encantadores. Okay. Son personas atractivísimas. Él era muy inteligente, él era un hombre poderoso, él era un hombre con muchos recursos, 14 años mayor que yo, abriéndome un mundo al que yo desconocía, que yo quería acceder, eso es una realidad. Y pues me dejo llevar, padrísimo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el misógino, una vez que te tiene segura, ya cambia. ¿Cuándo totalmente? En el momento en que firmé. ¿El maltrato psicológico empezó desde que firmaron? Pues un poquito después, ya comprometida, o sea, porque yo hubo un momento en que tuve un poquito de lucidez y dije, yo no me caso, güey, no le entro, cabrón. Y me acuerdo que en una discusión que tuvimos, yo llegué y le dije, me dejó en mi casa y le dije, ¿sabes qué? Adiós. Y me acuerdo perfecto. No le dije hasta luego, nos vemos, le dije, adiós. O sea, nunca más en mi vida, cabrón. Y me metí a mi casa y le dije a mi mamá, no me caso. Me voy ahorita a Estados Unidos. Porque yo sabía que no me iba a poder como sostener en esa decisión si hablaba con él. Porque sí era mucho lo que ya estaba en juego, ¿no? Por así decirlo. El matrimonio, como digo que no, la luna de miel, la casa hermosa. O sea, era muy difícil. Y entonces yo dije, yo me voy a Estados Unidos con mi hermano a San Antonio y moles, que me acuerdo que yo no tengo mi pasaporte, porque él es extranjero. Entonces, para casarnos, teníamos que hacer todo un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pasaporte en ese momento? No, mi pasaporte ya estaba en trámites en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no pude salir. No. Entonces me voy a casa de una amiga, sí, pero él me buscaba, ¿no? Y yo me escondía así en las cortinas. Querías. Yo no quise casarme. O sea, eso sí lo tengo muy presente. Y entonces, mi mamá me hablaba, mi hermana llorando, aquí la casa es una locura, ven y arregla. Ese es tu problema, tú lo arreglas. Y yo les decía, por favor, tú dile que no me caso, porque yo sabía que me iba a convencer. Y pues, efectivamente, me convenció. ¿No? Me dijo, es muy normal que tengas dudas, eso habla de tu inteligencia. Y entonces me vuelve a atrapar, a encantar, ¿no? Y bueno, pues caigo y que me caso. Yo firmando el papel y yo diciendo, ¿qué hice, cabrón? Me acuerdo que yo me casé a la 1 de la tarde. A las 7 de la noche seguía mi boda de poca madre, el baile, mi hermano que había venido de Estados Unidos, familiares de todos lados, la fiesta en su auge, y Junito Blas me dice, vámonos porque mañana tomamos nuestro vuelo y es temprano. Y yo, ¿qué? ¿Mi boda, mi fiesta? O sea, tú me conoces, Gaby. Yo soy la última en irme de las fiestas. Eres el alma de la fiesta. Y entonces, ¿me quieres sacar de mi boda? Y dije, no manches, güey. No, pues sí. Pues me sacó. Yo en el baño llorando. Ay, o sea, no. ¿qué hice? Sí, era espantoso. Oye, y sí, así suena, es muy duro. Sí. Es muy duro. ¿Cuántos años tenías? 13. ¿Cuántos años tenía? Yo 24. Es que y a los 20, por más que ustedes se sientan muy grandes, a sus 19, es 20. Una chamaca. A los 24 eres una niña todavía. Sí. Y pues así me sacó de mi boda. Y así empezó. Y esa fue la historia de mi vida. O sea, siempre él dominando, controlando, haciéndome tomar decisiones aunque yo no quisiera. ¿Le molestaba tu brillo? Sí. Yo con el camote aquí atorado. O sea, fíjate, es muy chistoso porque todas esas cosas que él admiraba de mí, que le gustaron, en el momento que nos casamos ya no. No hables, no digas, no te rías así, esto no se dice, no digas groserías, eso no es de una mujer casada, no te vistas así.
O sea, ¿qué onda? ¿Y cediste? Claro. ¿Cediste o... Yo tengo una historia parecida que duró mucho menos, pero lo que me pasó fue que yo como que cedía, pero como sabía que no, ahí era pelea todo el tiempo porque no, o sea, no, o sea, igual y cedo porque no me queda de otra, pero no, entonces me rebelaba y me rebelaba y me rebelaba, entonces era una pesadilla todo. Sí. O sea, No, en mí no. ¿no? No. En mí, ¿sabes lo que pasó? Fue una locura que yo vivía, porque yo tengo ese carácter, ¿no? Como tú dijiste, de guerrera, de a ver pa'lante y a ver cómo le hacemos. Entonces, por un lado sí era como sacar mi matrimonio, mi decisión. Por otro lado era pendeja, pero si ya lo sabías. Y por otro lado era demasiada, ¿qué te puedo decir? Como ansiedad, como control que yo sentía por parte de él, un poco de miedo también, no saber qué hacer. Sí me había cortado mucho mis redes, mucho. Yo dependía mucho de él emocionalmente, económicamente, no te puedo decir. O sea, la que entonces tenía sí me fue muy difícil. Los fajos de dinero en el cajón cedió. ¿Qué quedó? Cedió la autonomía. Sí, tremendo, ¿eh? Y entonces era un choque conmigo misma que yo no entendía qué me estaba pasando. Yo no entendía qué vivía. ¿Y tenías algún tipo de red de contención en tu familia? Te digo que no. ¿Pero porque también te buscó alejar de tu familia? ¿O? No, mi familia le encantaba. De hecho, yo creo que se casó conmigo por mi familia. Pero, ¿qué pasó? Que mi mamá también quedó atrapada en esa codependencia, por así decirlo. Porque me decía, pues, no mames, ¿cómo vas a dejar un millonario? ¿Cómo vas a dejar esa casa hermosa que vives? Nunca lo hablamos así, tal cual, pero yo hoy lo puedo ver así. O sea, para mi mamá, ese matrimonio representaba que su hija estaba bien, ¿no? Para sus estándares, para su manera de cómo veía la vida, pues estaba bien. Mijita, resígnate, así es la vida. Hay una cruz, todos la tenemos. Y ahora te toca esto, ¿no? De hecho, me acuerdo que un día, ya pasando los años, cuando yo ya estoy muy decidida a divorciarme, hay una causal de divorcio que se llama sedicia, no mucha gente lo sabe. Las más comunes son alcoholismo, drogadicción, locura, incompatibilidad de caracteres, bigamia, y que es dificilísima de comprobar, ¿no? Y el abogado me dijo, pues ya que le platico todo eso, me dice, tú lo que estás viviendo se llama sedicia, y eso es una causal de divorcio, pero es imposible de lograrla. O sea, si la bigamia es difícil de comprobarla, la sedicia más. Sedicia es violencia pasiva, que era lo que yo vivía. O sea, y yo no lo podía entender, por eso es pasivo. Es una gran violencia, él no me pegaba. Yo no podía decir, me golpea, me trata mal. No, era encantador, pero me dejaba de hablar 3 meses, 6 meses, sin yo saber qué había hecho. Te castigaba. Me castigaba. Sí, entonces, pues le digo, me dice el abogado, vamos a tener que hacer toda una estrategia legal en donde pues vamos a tener que mentir porque esto no se va a poder comprobar. Y este cuate es poderoso y este cuate tiene lana y pues tenemos que ir con mucho cuidado. Tú consígueme 3 testigos robustos, o sea, que puedan servir ante un juez de lo que estás viviendo y así le hacemos. Pero obviamente tenían que mentir, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Vicky, la chica que trabajaba conmigo desde hace 7 años, que sabía perfecto, mi amiga Pilar Filibert, que sabía mi vida, y mi mamá, ¿no? Y dije, son muy buenos testigos. Me dije, el abogado, perfecto. Les pido a Pilar y a Vicky, sí, señora, ¿cómo no? Sí, amiga, yo ahí estoy contigo. Le pido a mi mamá y me dice que no. Híjole, y eso fue durísimo. Y ahí yo me di cuenta que yo estaba sola, entonces dije, pues ni modo, no se va a poder, así. Y las cosas van escalando, yo me meto a trabajar al CISEN, que fue una bendición en mi vida. ¿Cómo te permitió trabajar? No me permitió, yo ya estaba en plan de rebelde, porque para estas alturas, mi amiga Pilar me regaló un libro, que ese fue así como que mi gran descubrimiento. Porque yo antes de ese libro, yo vivía una locura. Yo no sabía lo que estaba viviendo. Yo pensaba que la que estaba loca era yo. Yo había veces que me quería meter una grabadora cuando a medio hablábamos, después de que pasaban los 3 meses y que hablábamos,
yo ya quería meterme una grabadora porque decía, yo no dije esto. Eso no fue así. O sea, me la cambiaba y con una facilidad que yo decía, yo no soy tan tonta, ¿qué me está pasando, no? Pero un misógino tiene esa habilidad, ¿no? De cambiarte todo, de tergiversarte la verdad y darte así como que digas, ahora resulta que la que soy hija de la chingada soy yo, ¿cómo es esto, cara? Pero eso era lo que yo vivía. Entonces mi amiga me regala un libro que se llama Hombres que odian a las mujeres y mujeres que siguen amándolas. Para aquellas que se sientan que están en una relación como que tienen el camote atorado, como que no saben para dónde, léanlo. Y crean en sus instintos, crean en ustedes. Porque en el 99% de las ocasiones van a estar en lo cierto. Ese es un libro que te narra casos, ¿no? Diferentes sí, casos. El libro viene... ¿Lo leí? El libro viene como en 3 etapas. La primera es narrarte diferentes historias, ¿no? Y una de ellas se llamaba Jerriel, como el papá de mi hija. Yo decía, no mames, hasta el nombre, cabrón. ¿Qué onda? Sí. La segunda etapa, o sea, y tú ahí, yo ahí me empecé a identificar. Yo dije, yo vivo esto. Claro. Esto es lo que yo estoy viviendo. Entonces empiezo a sentirme muy comprendida. Me empiezo a reconocer que no estoy loca, que lo que yo vivo no es una locura, no es mi culpa y no soy la única. Porque también me pasaba que yo veía a mis amigas y me platicaban, ¿no? Y todas, y su matrimonio maravilloso. Y yo decía, no mames, y yo soy una mierda, o sea, vivo muy pinche, ¿no? Y la segunda parte de ese libro te habla sobre la misoginia. ¿Qué es la misoginia? ¿Por qué hay misóginos? ¿Qué pasó en sus vidas que les puede llegar a eso, no? Y la tercera es cómo salirte de una relación de misoginia. La tercera ya no la leí yo. ¿Ya no hubo necesidad? Pues era lo que yo más necesitaba. ¿Cómo salirte de ahí, cabrón? ¿Y luego? Y decía que era prácticamente imposible, pero lo logré. Pero fíjate que en esta segunda parte, la primera me identifico y digo yo, esto es lo que yo estoy viviendo. Esto ¿Es un libro con 3 partes o son 3 libros? No, diferentes? Es un libro que viene así dividido como en esas partes. Sí, que lo leí, pero no me acordaba de las partes. Y yo a lo mejor puedo estar ahorita hablando de un libro que ha tenido actualizaciones, pero en el momento en que yo lo leí, así estaba conformado. Cuando llego a la segunda parte, era como un examen de Cosmopolitan, ¿no? O sea, de que si contestas 10 de estas, esto, pues yo a todas dile que sí, cabrón. Solo a una no, que si me golpeaba. Él no me golpeaba. Pero creo que a veces pienso que hubiera sido muy bueno que me golpeara para entonces ver el pinche moretón y decir, sí, me golpea. Porque esta parte de la pasividad es tan difícil que yo decía, estoy loca, me lo estoy inventando, porque aparte después él me decía que no y era encantador, entonces, pues, ¿qué es mi cabeza o qué? ¿No? Sí, es muy difícil. Y en esos tiempos yo sí tuve momentos muy bajos, me sentí muy sola, pero hoy entiendo que fue lo que yo necesitaba vivir para fortalecerme y estar bien. Tuve situaciones, se me quiebra un poco la voz de acordarme, porque fue doloroso. Hubo 2 momentos que yo dije, sí está cabrón esto. Cuando un día dije ya, me voy de mi casa, ¿no? Él era extranjero, él era con mucho poder, y yo entré a trabajar al CISEN, como te había comentado. Mi jefe me apoyaba muchísimo. Un día que le digo, pues es que ya no puedo más, me voy a divorciar. Él me dice, le digo, tengo que salir a buscar otro trabajo, porque aquí ya no me pueden pagar más. Y él me dijo, tienes todo mi apoyo, tienes 3 meses con goce de sueldo, ve y busca tu trabajo, y si no encuentras nada mejor, aquí vas a seguir. O sea, un tipazo, la verdad. Entonces yo con esa fuerza empiezo a decir, ahora sí ya me voy. Y era un sábado que íbamos a una comunión de una amiguita de mi hija. Steffi para ese entonces tendría 7 años y medio, 8 años, más o menos. Y entonces íbamos a ir a esa primera comunión de su amiguita y mi hija empieza de rebelde. Pues imagínate todo lo que no vivía ella. O sea, yo les estoy hablando de mí, pero aquí la que más se llevó la carga fue mi hija. La carga emocional, ¿no? Ahorita hablamos. Sí, ahorita hablamos de ella. Pero entonces, empezamos con todo este rollo de que vístete y ponte tu vestidito y peínate, y ella no quería y demás. Y ese era el drama de Stephanie siempre. O sea, pedo para llevarla, pedo para sacarla acá. Entonces, pues ahí arreglándole y todo, ya finalmente
más o menos la convenzo y en eso sube su papá y empieza a discutir conmigo y era lo típico, la escena típica que entonces él apoyaba a Steffi y me degradaba a mí totalmente como autoridad ante ella, ¿no? Y yo ya estaba muy harta de eso y dije, a la chingada. Me metí al cuarto, me acuerdo, saqué una maleta y empecé a hacer, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, ¿eh? Empecé a echar ahí 4 o 3 tarpos, le hablo a una gran amiga mía, porque yo muchas veces yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me iría? ¿Qué? Y pues mi recurso era pensar en ella, ¿no? Claudia vive sola, o sea, no la voy a como que molestar tanto ni nada, mi amiga desde que tenemos 7 años, y le digo, Claudia, ¿me prestas tu casa 2 semanas? Yo no tenía cabeza. Y ella me dijo, sí, voy saliendo para Cuernavaca, pero te dejo la llave ahí. Bueno, entonces bajo yo muy embalontenada y le digo a Gerardo, me voy, porque ahora sí ya me voy a separar. Ya habíamos tenido otros intentos, ¿eh? Y entonces en ese momento le dije, ¿y si piensas que me vas a poder quitar a mi hija? Estás loco, porque primero me matas. Yo agarré unos huevos, yo no sé de dónde, que no me la puedo llevar. Pero eso no quiere decir que me vas a psiquiatra. O sea, ni se te ocurra pensar que me vas a denunciar de abandono de hogar es mi hija y mi hija se va a quedar conmigo. Eso sí te lo digo. Pero tú y yo, nunca más. Y dije, nunca más voy a volver a pisar esta casa. Y no sé en qué gracias le doy a la vida y a Dios que hasta el día de hoy no he tenido que regresar. ¿En serio? Me salí. ¿Lo pudiste cumplir? Sí. Tuve que dormir en la calle. Dormí en el carro. Porque entonces pasa que me voy con mi amiga, ¿no? 2 semanas. Pues a mí se me olvidó que yo le había dicho 2 semanas, ¿no? Y yo en esas 2 semanas cuando hablo con mi jefe, empezar a buscar trabajos, hacer todo, ver departamentos, ver qué pedo, ¿no? Y estoy en toda esta maraña, yo entre que ve a trabajar, de que yo todas las tardes con mi hija haciendo su tarea del colegio, o sea, para que ella tuviera como que lo más normalito. Yo lo que le había dicho, ese día le dije, yo me voy de trabajo, mijita, pero regreso, tú no te preocupes. Y entonces, el sábado en la noche me dice mi amiga, oye, Becky, mañana son las 2 semanas. Puta. Si es así, que dices, se te viene el mundo. La entiendo perfecto. Le dije, sí, tienes mucha razón, no te preocupes, mañana me voy. Ay. Y echar todo otra vez a la cajuela. Yo tenía un cougar rosa. Y echar todo a la cajuela. Y era domingo, ¿y a dónde me voy, cabrón? Yo no regreso. Eso sí, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero yo no regreso. Entonces me fui a casa de mi hermana, ¿no? Y le dije, oye, es que tuve una bronca, ¿me puedo quedar a dormir aquí? Sí, pasa. Vivía aquí en Atlamaya. Y tenía una casa como que de 3 pisos y un mezanín. Entonces me dice, ¿tú te quedas ahí en el mezanín dormida? Sí, perfecto. Era domingo en la noche, amanecía para lunes, ¿no? Y entonces se levanta José, mi cuñado, casi que en pelotas, como buen argentino, y ¡ay, perdón! Y ya sabes, y los niños, la escuela, un puto desmadre, que yo dije, no, pues yo aquí no puedo quedarme más tiempo, ¿no? Entonces dije a mi hermana, bueno, pues gracias, va. Como que mi hermana ya no me dijo, oye, ¿te vas a quedar más? ¿Cómo va qué? Ya no profundizamos. Y, pues, ¿qué hago? Me iba yo, ya que dejaba a Steffi de las tareas, bañada y dormida. Para eso sí regresé a mi casa, ¿no? A la casa donde estaba mi hija, para, pues, estar con ella todo ese tiempo. O sea, yo sabía que él se iba a las 7 de la mañana a trabajar, yo a ese momento llegaba, preparaba a Steffi para la escuela, todo eso, ¿no? Para que como que le siguiera lo normal a ella. Y entonces ya él dejaba a Stephanie con Vicky, la muchacha que te digo que fue nuestro ángel también, y me iba, ¿no? ¿Y a dónde duermo? Entonces yo tenía 2 grandes amigas, Gema y Rosy, que las 2 estaban viviendo otras situaciones personales, entonces pasábamos mucho tiempo solas, ¿no? Pero pues ya a las 10 de la noche las señoras tenían que regresar a su casa, ¿no? Y yo, ¿a dónde me voy, cabrón? Nadie sabía de lo que yo estaba viviendo. ¿Por qué no les contabas? No podía. ¿Sentías vergüenza? No. ¿Sentías...? En algunos momentos sí sentí vergüenza. Es una tontería, lo pregunto porque sí lo sentí. Dices, sí llegué a sentir mucha vergüenza. No tiene por qué ser, pero uno siente eso. Pero aquí lo que yo ya sentía era mucha soledad y no estaba dispuesta
a sentir un rechazo más o a pedir ayuda y que me dijeran no. Me daba cuenta que yo ponía a las personas en situaciones difíciles y tampoco tenía por qué eso. Este es mi pedo y yo lo huelo solita. Entonces me quedaba yo vivía en Jardines en la montaña. Como dice Juan Gabriel, yo vivía muy bien y lo pagué muy caro, cabrón. Entonces me quedaba, es un fraccionamiento pues cerrado, ¿no? Entonces pues tiene seguridad y demás. Entonces yo me quedaba dormida en la calle, ahí. O sea, ya que mis amigas iban a su casa y eso, pues yo ahí me quedaba en el carro dormida. Pero eso fue hasta el final, porque lo primero que hice fue irme a Galloso. El pedo era cuando me decían, ya se cierran las salas a las 3 de la mañana, ¿no? A ver, ¿cómo? En Galloso, estaba abierta 24 horas. ¿Eso se te ocurrió? ¿De dónde pues lo sí, sacaste? Porque yo no me... O sea... No sé ni de dónde lo habré sacado. Yo creo que he de haber tenido algún velorio reciente. Mira, están abiertos. Mira, aquí hay silloncitos, hay café, toda la noche está abierto, ¿no? Y también había un super Kmart. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que hubo Kmart allá por No, por Lomas Verdes, por allá. Y cerraban a la medianoche. Entonces yo me iba ahí estaba hasta la medianoche, ya que me sentía segura y me regresaba y pues a dormir ahí y así lo hice un buen tiempo. Y siempre maquinando, ¿no? Pensando, ¿qué voy a hacer? Seguía trabajando, seguía viendo con mi hija esto, seguía buscando trabajos y encontré un departamento. ¿Tenías tu maleta en el coche? Sí, la maleta esa que hice el día de la primera comunión, ¿te acompañó? Es ahí. Ya de repente pues nada más cambió. ¿Cuánto tiempo te acompañó? Fueron como 2 meses así, yo creo. Sí, las 2 semanas en casa de mi amiga, la noche de mi hermana y pues otras. Y entre Galloso, el coche. Entre Galloso, Kmart, había otras, Whataburger, me acuerdo. También. Sí, sí, así, varios tiempito. O sea, siempre pensando qué voy a hacer, ¿no? Y me acuerdo que un día, te digo que él salía de trabajar a las 7 de la mañana. Pues entré como a las... En esa, no es cierto, fue antes. En esas que entraba yo a la casa y veía a mi hija y todo, pues yo estaba casada con un extranjero. Él no podía hacer inversiones en México porque es extranjero. Entonces todo estaba a mi nombre. Yo sabía la cantidad de dinero que él tenía. Y sabía dónde guardaba dinero y todo. Entonces un día me metí, ya que se fue Steffi a la escuela, y fui al lugar donde tenía el dinero. Y conté y era un sobre Manila y había en efectivo, creo, si no mal recuerdo, 38,000 pesos de ese entonces. O 70,000 pesos, no me acuerdo. Pero el caso es que era una cantidad que yo dije... ¿Con eso sobrevivías sí, cuánto tiempo? Pues por lo menos 3 meses de renta, me parece, ¿no? Y entonces dije, mira, de pendejo sí tiene, ¿no? Dijiste, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? Que él se estaba bañando, ¿no? Es así en la regadera y entro yo. No. Sí, así como que, ¿qué pedo, no? Le dije, Gerardo, tenemos que hablar. Porque él me evadía, él no quería hablar. O sea, yo iba a hacer su segundo divorcio, sí, muy ofendido. Y entonces le digo, tenemos que hablar. Me dice, pues habla tú. Le dije, nos vamos a divorciar. Pues sí, yo no te voy a dar el divorcio. Así que tú ya te fuiste, ¿no? Le dije, sí, pero necesito, o sea, no puedo sola, no tengo dinero, necesito un lugar donde vivir para llevarme a mi hija y demás. Me dice, no tengo dinero. Y le dije, no, ¿cómo que no tienes dinero? O sea, me puedes decir lo que quieras menos eso, y aquí está este sobre con ese dinero. Y que me dice, tómalo, puta de poca madre. Entonces que con eso ya puedo empezar a hacer algo, ¿no? Me acuerdo que renté un departamento en Jardines en la montaña, porque yo quería algo cerca de mi hija todavía. Y entonces el dueño del departamento me dijo, sí, pero todavía lo voy a pintar. Le dije, no, bueno, hazle lo que quieras, pero ya dámelo desde ahorita, cabrón. Entonces yo así me cambié sin nada, yo ya dormía en el suelo. Tuve otras pláticas con Gerardo, donde él muy digno, muy lindamente me dio el antecomedor, ¿no? Me dio la cama de la muchacha y me dio un couch donde veíamos tele que ya estaba más traqueteado que nada. Pero yo dije, con esto está de poca madre, con esto yo empiezo padrísimo. Lo mandé a tapizar, me quedó increíble. Hubieran visto qué lindo mi departamento, estaba de poca madre, yo era muy feliz. Y entonces un día él se tiene que ir ¿a dónde? A Bolivia, porque lo hicieron presidente de Avon en Bolivia. Y entonces se va a sus negociaciones y todo y me dice, te dejo a la niña.
Le dije, sí, claro. Pero aquí en mi casa, le dije, no, yo a esa casa no vuelvo a entrar. Stephanie se queda en mi casa. Entonces ya me la llevé a mi casa, ¿no? Porque Stephanie no quería, como te dije antes, hubo intentos antes de que yo me quise salir y fueron totalmente frustrados. Primero por Stephanie, ¿no? Ya que yo tenía un departamento, todo, ella llegamos y dijo, yo quiero mi camita, quiero mi papá. No pude más con eso y me regresé. Entonces, con ese antecedente, Stephanie no quería irse a otro departamento, no quería irse a nada. Yo entendía que su casa era como su seguridad, su estabilidad. Por eso la dejé ahí, aunque yo ya tenía donde vivir. Pero cuando viene esta situación de que él se tiene que ir a Bolivia para sus entrevistas y me la deja, pues yo le dije, pues en mi casa, ¿no? Y obviamente que yo ya tenía el cuarto de Stephanie de poca madre, princesitas, Mario Bros, todo bien padre. Pues ya no se quiso regresar. Y a partir de ahí ya se quedó conmigo, ¿no? Y bueno, estos son el tipo de situaciones que yo viví, que fueron momentos muy bajos, donde sí me sentí sola, derrotada, que no veía yo para dónde, pero que, pues, que sí me dio la vida para salir adelante, ¿no? Y no es nada, y por lo que sea, además, no han sido los momentos más bajos. No. No. No han ¿Cómo sido los más bajos. vivió Stephanie ese proceso? ¿Cómo sientes que lo vivió? Tremendo. Fíjate que a mi hija, sí, todo lo que se requiere para que se den las cosas. Y tú sabes que lo que quieras, si no quieres hablar. No, yo creo que es importante. Me duele, emocionalmente es fuerte para mí, pero todo lo que se tenía que dar para que mi hija tuviera un trastorno emocional, se dio. Un trastorno de personalidad, se dio. O sea, son el tipo de situaciones que son multifactóricas, ¿no? Multicomponentes. O sea, no es genético nada más, no es familiar, no es emocional nada más. O sea, se tiene que dar todo. Y a mi hija se le dio todo, cabrón, ¿no? ¿Sí? Padres jodidos, divorcio jodido, la parte genética, o sea, todo lo que tenía que dar. Todo. Si fuera la lotería hubiera sido poca madre, cabrón. Pero bueno, pues así se le dieron las cosas. Y fue muy fuerte. Porque además, hoy hay mucha información y eso es maravilloso. Hoy es genial que se hable de medicamentos. Hoy es genial que hablen de bipolaridades como algo normal. Está muy normalizado. En mi época había un tremendo tabú, una falta de conocimiento, una falta de información impresionante. Entonces yo lo único que vivía era... Puta madre, esto es tener un hijo, esta es la adolescencia de un hijo, no manchen. O sea, yo siento que estoy cargando el Titanic. Eso es lo que yo vivo, pero lo que vive mi hija. Creo que eso es lo más ambas experiencias son... O sea, no desestimaría la tuya porque como mamá el ver, el no tener la menor idea de qué hacer, porque no hay una que me diga que sabe qué hacer ante cada situación. Como mamá está cabrón. Y para ella, yo creo que más bien ha sido una... O sea, qué maravilla que se topó con una mamá como tú. Pues mira, sí. Hoy en retrospectiva sí puedo verlo. Antes lo vivía con mucha culpa. Pero para la culpa hay solo algo que puedes hacer. Reparar. Y yo me he dedicado a reparar todas aquellas acciones que no pude hacer en su momento. Por la locura que yo estaba viviendo, emocionalmente yo estaba devastada, estaba rebasada. No sabíamos lo que estábamos viviendo. ¿Culpa de qué? Más bien no ese es el dejo, yo sé que eres muy creyente, ¿no es el dejo católico más bien? No. De la culpa, porque ¿culpa de qué? Tú fuiste víctima, sí estabas sola. Sí, pero sí hubo situaciones en las que yo pude haber tenido más información. No la tuve. O sea, yo iba con una psicóloga, no nos dieron las herramientas, ¿no? Pero bueno, se tuvieron que vivir y hoy en retrospectiva sí lo veo y fue muy fuerte para Stephanie. O sea, yo estaba como, ¿qué te diré? Entre adormecida, entre confundida y neurótica.
No mames, imagínate la combinación de tener una mamá así, ¿no? Y como que no pasa nada y la vida sigue. Cuando está muy cabrón lo que estás viviendo, ¿no? Pero imagínate lo de mi hija. A mí lo que más me duele de todo esto es la afectación, el daño de Steffi y todas las cosas que ella vivió que nunca las pudimos ver. Hoy ya las platicamos, mi hija y yo, y ya lo entiendo y digo, es que no mames. Les voy a poner un ejemplo. Stephanie tiene un trastorno de personalidad que se llama borderline. Es border porque estás en el límite de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de la ansiedad, de la depresión, de muchos trastornos. Es limítrofe, ¿no? Limítrofe o de personalidad límite también. Tiene varios, TLP. El caso es que ella lo tiene desde muy, muy pequeña ella, pero no lo sabemos. La meto a un colegio sumamente de doble moral, el Oxford, imagínate, con padres divorciados. A mi hija le hicieron así a un lado, ¿eh? O sea, si era de que, ay, pues no la invitaban a las fiestas o tus papás están divorciados. O sea, los niños son crueles, eso es una realidad. Y pues con unos papás, con un misógino y con una neurótica, puta madre, ¿no? Con una psicóloga que tampoco nos ayudó. No tuvimos información. Y entonces, un día, ya estábamos separados, su papá y yo, y viene La Bella y la Bestia a México. Stephanie ha de haber tenido 7 años, yo creo. Y bueno, pues era una super obra, ¿no? Andrew Weber, ¿cómo se llama? Webber. Lloyd Webber, y bueno, maravilloso, yo consigo los boletos y que vaya mi hija. Stephanie sufre de ansiedad y de entre agorafobia, y si hay más de 6 personas juntas, ella no sabe qué hacer. Hoy lo sé. En ese entonces, ¿no? Yo decía, pinche escuincla, ¿qué te pasa? No mames. Vamos a ir La Bella y la Bestia, ¿no? ¿Sabes el pedo que fue conseguir los boletos? ¿Sabes cuánto cuestan los boletos? No me chingues. Pues vamos camino al Metropolitan. Ahí fue la obra. Y Stephanie empieza, me duele el estómago. Y yo, no mames, o sea, el tino del pedorro esta niña. Cada vez que vamos a algo chinga. O sea, yo con mi neurocenia así lo vivía, créanmelo. Mi hija que estaba sintiendo una pinche angustia, un miedo, ¿no? A salir a la gente, a todo, que yo no supe interpretar. Esas son las culpas que yo siento, ¿no? Una mamá normal, a lo mejor mi hijita no regresaba. No, ¿cómo crees? Yo, ¿cómo? Vas a ir a ver a La Bella Bestia y me vale madre. Pero claro. Entonces ya llegamos y ya que estamos ahí afuera, hay una cantidad de gente, ya sabes, pues ella no quiere entrar, ¿no? Me duele el estómago, puta madre, espérame tantito, voy a regalar los boletos. Entonces yo, como soy tan linda, pues voy a regalar los boletos a 2 chavitos que no tengan dinero para entrar. Entonces me agarro ahí al de los revendedores o de los que están vendiendo dulces y, ¿quieres ir a ver a La Bella y la Bestia? Puta, se les ilumina la cara, ¿no? Y le doy los boletos. Y entonces, no sé por qué, pienso, no los van a dejar entrar, ¿no? Entonces yo me quedo con ellos hasta que los entren, porque el policía así como que los cuestionaba de aquí, ¿tú de dónde sacaste tus boletos, no? Entonces yo le dije, pues yo, porque yo soy muy linda. Pinche pero mi hija mundo. sola en el carro. O sea, puedo tener la compasión para ver a los otros, pero no para ver el dolor de estómago que tenía mi hija. Esas son las culpas que siento. O sea, ya las he trabajado y eso, pero en su momento cuando me di cuenta, dices, no mames, güey, ¿no? Pero esas son locuras. Son locuras que yo tuve por toda esta pero situación que me rebasaba. Se quedó, ya luego la llevé y demás. Sí, pero emocionalmente para ella, te todo lo que vive ella, ¿no? Y también, pues mis papás me dejan, demás. O sea, era tremendo. Stephanie vivía esas situaciones. Un día que se fue de vacaciones con su papá a Tasco, me acuerdo, a las 11:30 de la noche se tuvieron que regresar porque Stephanie en la carretera con un terror, ¿no? Y el papá enojado, encabronado y la regresa. Y nosotros sin saber qué. Stephanie de 7 años. A los 11 le mandamos un internado, sola. Pero es que no sabes qué hacer. No sea, sabíamos. no estoy aquí para que no te sientas culpable, pero me encantaría que no te sientas culpable porque... No, ya lo he trabajado. Todos ante situaciones más, menos, o sea, con quién... No hay información. Yo he sido sumamente injusta con mis hijos, injusta y
a veces hasta cruel y me falta piedad, que dices, oye, no te digas pero así, pero si soy una persona generosa, una persona buena, lo mismo ¿cómo que puedes tú tener acabas la de decir, capacidad de verla en el otro? ¿cómo puedo haberle dicho eso a mi hija? ¿No? Sí. Que dices, puta madre, o sea, perdón, solo soy humana y a veces la recago horrible porque Sí. no sabes qué hacer. No sabemos. Es que no sabes Hoy qué sí hacer. hay más información y eso es maravilloso. Y aún Y por teniendo eso tanta estoy información, a veces abriendo no así. sabes qué hacer. Sí. Y entonces a mi hija le están pasando todo este tipo de emociones, de situaciones que no sabe qué hacer con ellas. Obviamente, pues yo me imagino que se los decía a su terapeuta, la famosísima Julia de la Borbolla, que nunca nos dijo nada. No. Nunca. ¿No? Ni nos dijo, oye, bueno, pues yo aquí veo visos de algo mucho más serio, es que nada, cabrón. Y ¿Y a ustedes qué les decía cuando...? no, pues que es el cita? divorcio, es el proceso, es llamar la atención, no sabe cómo enojarse, hay que enseñarle y así, ¿no? Lo típico que te dice un terapeuta ante una situación normal. Y yo hubiera esperado que ella sí me dijera, oye, aquí hay alertas rojas, Verónica. Hay situaciones que pueden llevar a más, tenemos que tener cuidado. Nada. El caso es que en todas estas emociones que ella está teniendo, con todo el sufrimiento que está teniendo, porque aparte hay rechazo a ella en la escuela, porque eres hija de divorciados, porque tu mamá usa minifalda, porque tu mamá dice groserías en un Oxford, ¿no? Y que yo no la podía sacar del Oxford porque la indicación en el divorcio era, la niña va a seguir en ese colegio. Así de controlador era el papá, o él pensaba que era una buena escuela y demás. Entonces, viviendo las dobles morales, dobles mensajes por todos lados para mi hija, muy fuerte. Estuvo a punto de perder la escuela. Mi hija es brillante, pero pues, tenía la capacidad de que ya vas a reprobar, necesitas un 4.3. Sacaba el 4.3 la cabrona. Se me hace más difícil sacar el 4.3 que el 6, pero bueno, ya necesito el 4.3, lo sacaba, cabrón. Entonces, pues en una de esas, trabajando yo con Flora en cabina, en la universidad, me acuerdo, pues yo tenía que ir al Oxford a hablar, porque a mi hija estaban a punto de expulsarla, ¿no? Ya sacarla de la escuela. Entonces, pues Flora, aguántame, ella me aguantaba. Muchas colegas, sin saberlo, también me apoyaron mucho, ¿no? Y ahí voy, hablo con la directora y todo, con Stephanie, y ya logro que conceda a la directora que termine el año. Y Stephanie, no, gracias, yo no quiero. Yo, no, por favor, no. Entonces, pues ya, bueno, vamos a meterla a un internado, la mandamos a un internado a Overbrook, la mando a los 11 años sola, con toda esta revolución emocional que ella vivía, que yo no tenía ni puta idea, yo nomás decía, qué dificilita hija me tocó. La mando. Y pues ahí es donde empieza su verdadero, o sea, se le detona su trastorno. Claro. Y empieza a cortarse, cosa que nosotros no tenemos ni puta idea. Hoy tú dices a cutter y todo el mundo va a saber perfectamente de qué se trata. En ese momento yo le veía, o sea, ella empezaba así a rascarse con una ansiedad y pues tiene cicatrices, ¿no? Hoy entiendo que una persona se corta para terminar con ese dolor emocional que es tan fuerte, ¿no? Para hacerlo visible de alguna manera, ¿no? No. Es tanto tu dolor emocional, no puedes con lo que tienes adentro, no tienes recursos, entonces tú tienes que cortar con eso de alguna manera. ¿Cómo es? Con un dolor físico más fuerte. Entonces te cortas. En el momento que ya sale la sangre, que ya hay un dolor físico, esto se despeja. O sea, es como una droga, ¿no? Ese es el recurso de mi hija. Y lo tiene así por años. Y yo... ¿En la escuela se dieron cuenta? Pues claro, pinche Oxford pendejo. No te estoy diciendo. En el Oxford sí. También, yo creí que en el internado. El internado era del Oxford también, pero en Estados Unidos. Dios. ¿No? Nada más. Otro colegio que... Sí, nos hablan y que, pues, que hay problemas, ¿no? Pero no te dicen que, no, nada. O sea, con muy poca información. Entonces, pues así es todo el padecer de mi hija, que fueron casi 13 años hasta que llegamos a un diagnóstico. ¿Terminó la adolescencia? No, fue un vía crucis. El internado iba por un año y ahí termina ya tercero de secundaria.
Y regresa y entra a prepa, donde ella dijo, yo no quiero más el Oxford. Entonces entra al Sagrado Corazón, donde no dura ni 3 meses tampoco, se sale, acaba en Chagüita. ¿Te suena? Creo que algunos. En Chagüita, sí. Ahí finalmente terminó la prepa después de... Bueno, no terminó la prepa. Yo te la recomendé, sí. Tú me la recomendaste. Es muy buena. Si tienen un Kleenex por ahí, pásamelo, ¿no? Por favor. Ahí veo, ¿no? ¿No es ese? Perdón. En Chagüita, pues ahí medio que la llevamos, pero ella sigue con esta efervescencia emocional, sin saber que vive, rebelde, enojada, fuerte, muy, muy fuerte. Y ¿Ella tenía alguien más que la apoyara? no. ¿Hizo alguna amistad? ¿Alguna tía, alguna amiga tuya, alguna... Vicky? Vicky ya se había ido. Se había ido de mujer a Estados Unidos. Porque le quitaron la cama, güey. La verdad te la dije. Sí. No, se la renovaron. Bueno. Pero después de eso se fue con ¿cómo se llama? Lázaro o Lorenzo. Lázaro era su novio y emigraron para los Estados Unidos. Pero fueron muchas situaciones muy fuertísimas que vivió mi hija sin yo saberlas, ¿no? Y que hoy ya las podemos platicar y verlas y yo siento que me quiero morir entre vergüenza, entre dolor. Pero hoy mi hija está bien. Hoy mi hija es funcional, está feliz, vive con su novio, está estudiando psicología, qué raro. Está medicada. Está muy consciente. No hay que tenerle miedo a los medicamentos. Sí, está muy consciente de su trastorno, de su situación. Quiere una buena vida. Sabe sus límites, ya sabe o aprendiendo que sí, que no, y a qué situaciones no debe exponerse. Sí. No debemos exponernos a todo. No. No. Y eso no lo aprendemos. Yo expuse a mis hijos a muchas cosas que no querían, porque los demás lo están haciendo, porque pues los demás juegan fútbol, ¿no? O sea, tú vas, ¿no? ¿Cómo no? También, Pues sí. ¿no? Los demás son más aventados, son más aguerridos, tú también. Te hace padre, sí. Qué pendeja, ¿no? Es mucho desconocimiento y mucho como ganas de que tengan todo lo que tú no tuviste, pero sus necesidades y sus vidas son diferentes, ¿no? Y su personalidad. Hoy ya lo veo, en ese momento no. Y sí, ha sido muy duro, pero hoy Steffi tiene una buena vida, tiene 33 años, emocionalmente ya va por los 28, 29 le calculo, cuando su pronóstico era quedarse en 14, más o menos. Hoy ella está de poca madre, feliz, me encanta. Yo veo el teléfono y dice Steffi, siempre yo creo que queda ese pellizquito ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero en el momento que la oigo, ¡hola, mami! Wow, me regresa a la vida, ¿no? A mi hija no le gusta eso, no le gusta esta parte que, mami, ya pasó. No, para mí nunca va a pasar. Ella tiene ganas de irse a Estados Unidos, ella es americana. Yo le digo, ahí te va a ir de poca madre, es un buen país, vete, ¿no? Entonces se empieza a ir, pero cuando ya tomó la decisión en serio con su novio de irse, o sea, yo los huevos aquí como el torero, cabrón, ¿no? Y un día me dijo, a ver, mamá, ¿cuál es tu miedo? De que me da terror que te dé una crisis allá y ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues, ¿qué te digo, mamá? Que sí me van a dar crisis y a lo mejor me vuelvo a cortar y a lo mejor vuelvo a caer en depresión, pero ¿sabes qué? Que hoy ya tengo herramientas, hoy ya sé qué hacer, hoy sé que eso puede pasar, pero que no estoy sola. En ese momento, Gaby, hijo, yo sentí que me quitaban el pipila, cabrón. Y dije, mi hija sueña de su vida, mi hija puede, mi hija va a estar muy bien. Y van a pasar cosas. Ella me lo enseñó. Por eso se los dije. La mejor maestra de ella que yo he tenido es mi hija. Mi hija me ha enseñado a que sí, van a pasar cosas. Que yo ni sé ni tengo control. Pero sé que Dios está con nosotros y que las cosas se dan para algo bueno siempre. Si eso no hubiera pasado, pues yo no sería yo. Mi hija no sería mi hija, ¿no? Y hoy tenemos una buena vida, estamos bien. Sí, ha sido un viacrucis, créanmelo. Aprendí mucho. Soy una persona que puedo vivir en estado de guerra.
O sea, yo reacciono, a veces tengo unas reacciones impresionantes, cabrón. Que digo, ¿de dónde? No, pues como no, pinche entrenamiento de poca madre, ¿no? Con una hija que te cae en crisis, en depresiones, cortándose, pasando navidades en hospital, en emergencias, enfrentando gente que es grosera, gente mierda, ¿no? O sea, el hospital, el personal del hospital es hijo de la chingada, ¿no? O sea, yo llegar ahí un casi 25 de diciembre. Imagínense esto. Con mi hija cortada, ¿no? Y el doctor así, el pendejo, ¿no? Como despectivamente, como, ay, o sea, ¿qué? ¿Por qué no se suicida bien? Se lo hubiera hecho así, ¿no? Mejor. O sea, una falta de empatía, falta de... Yo pensaría que se deberían de estar como más informados, ¿no? Pero no. Y eso no fue hace tanto tiempo. No, y es impresionante. Eso es hace 4 años. Hace 4 años, pero es impresionante como, bueno, no sé, en ciertos niveles lamentablemente eso todavía sucedería hoy en día, pero es impresionante cómo han cambiado las cosas. Sí, en tan poco tiempo, porque hoy en día, en ese mismo hospital, me imagino, o sea, lo digo, no estoy hablando de un hospital donde hay menos conocimientos, rural, donde tal vez no hay acceso a esa información, no. En ese mismo hospital te aseguro que hoy en día esa respuesta sería inadmisible. Pues, ¿no te he platicado? Te platiqué de ese 25 de diciembre. Sí. Que mi hija se corta y ahí, ¿no? Y pasa esta situación. Ese mismo hospital es al que yo la tengo que llevar hace 2 años y medio, cuando ella tiene otra crisis de pánico, o sea, se me desmayaba así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace? Pues al hospital, llego a ese mismo hospital, me recibe otro doctor, otro comportamiento totalmente, ¿no? O sea, mi hija en el momento que llegamos, o sea, como que agarró fuerza del carro para allá, la llevo caminando, me abre las puertas de urgencia y se me vuelve a desvanecer, ¿no? Entonces ahí sale el doctor, se la lleva, me saca a mí una enfermera y me empiezan a atender a mí también, porque tú vas en crisis, claro, ¿no? Y se lleva a mi hija y me empiezan a tranquilizar. Ella va a estar bien, señora, preocúpese ahorita por usted, ella está atendida, no está teniendo nada, tiene la pupila dilatada, vamos a ver qué le está pasando, Entonces yo en ese momento lo único que les dije fue, mi hija es una paciente psiquiátrica, toma medicamentos. Ah, perfecto, comuníqueme con su psiquiatra. O sea, fue otra la respuesta totalmente. Sí. Entonces ya le pudieron dar como un abordaje más integral, ¿no? Estaba la psiquiatra de mi hija, los medicamentos que le estaban dando, qué estaba pasando, porque no sabían si había sido tomar más medicamento o qué chingados, ¿no? Ya vieron qué fue lo que pasó y la sacan adelante, ¿no? O sea, pero hay en ese momento sí, estamos, yo creo que sí estamos avanzando en entender, en hablar sin problemas de tengo ansiedad, tengo depresión, sí. no me la busqué, no puedo salir. O sea, no soy cobarde, güey. No, perdón si la cagué, pero pues es una enfermedad, no es una excusa. Sí. Y en ese entonces, esta segunda vez, la duermen 3 días, así, para pues bajarle la parte emotiva que estaba tan exaltada y que no había manera de contenerla, ¿no? Entonces deciden, ahora sí que pues dormirla, 3 días y luego ya empezó pues a reaccionar muy bien. Ahí ya iba Alan con nosotros, Alan pues, y yo siempre, ¿no? Sí, Alan aprende. O sea, yo sí he sido muy directa con Alan sobre la condición que tiene Steffi, ¿no? Aprende, ve lo que tenemos que hacer aquí es reaccionar, cabrón. O sea, ¿no? Porque de una pequeña cosa, o sea, mi hija empieza, por ejemplo, el día de la vacuna, ¿no? Nos íbamos acercando y yo veía cómo se iba exaltando, ¿no? Entre la gente, que no sales después de la pandemia, luego sales y ves a 70,000 güeyes ahí, empezó ella... Yo la noté, ¿no? Entonces llegué y le dije, oye, ¿me da chance de pasar? Porque mi hija de repente tiene ataques de pánico. No, puede pasar ella sola. Dije, bueno, pues mi hijita... Y yo ya la sentía, ¿no? Me decía, no, voy a estar bien, mamá. No, pues a los 5 minutos, ¿puede pasar por su hija, por favor? Pero hoy ya es diferente. Ya tenemos información, tenemos herramientas. Ella ya sabe qué hacer, ya sabe pedir ayuda, ya sabe decir qué me está pasando. Antes no podía. A sus 6, 7 años no sabía, no quiero, no puedo, tengo miedo. Pues hoy ya, además tiene una mamá y una gran pareja que la entienden, la escuchan y tiene mucha
mucha ayuda, ¿no? Su psiquiatra, una psicoterapeuta, ella está estudiando, entonces ahí va. Pero así, tú me hablabas de puntos bajos, ¿no? Exacto. Y te decía que el tener un marido misógino no fue el eso peor. Fue lo de menos. A mí échenme al toro ahorita. Todo eso te ha motivado, por eso te digo, o sea, sí ha habido eventualidades en tu vida, hay gente que ha ayudado y ángeles que se te han presentado en un momento correcto, pero, o sea, yo de todas maneras creo que eres tú. O sea, creo que eres tú porque es tu fuerza y es nuestra capacidad de ver, porque a veces puede haber gente a nuestro alrededor que nos va a ayudar, pero hay momentos en que no tenemos esa capacidad de darnos cuenta. Sí. O sea, de darnos cuenta que hay quien está tendiéndonos la mano aunque no esté haciendo esto. O sea, y no lo vemos. O no que está pidiendo ayuda y no lo vemos tampoco, ¿no? No lo vemos, no nos damos cuenta. Sí, esa es la parte que sí, digo culpa, pero bueno, pues es la parte con la que yo ya he trabajado. Y hoy me veo bien y digo... ¿Te ha motivado? No podía. ¿A qué? Te amo todo esto, o sea, hoy porque empezaste diciendo que te sientes plena, que te sientes feliz, que es un buen momento para ti. Sí. Y has llegado a este momento debido a o gracias a todo esto. ¿Qué otras motivaciones en ti has tenido para, por ejemplo, cómo llegaste a tu carrera? Como ya, Berlitz ya me dijiste que estudiaste primero, pero después Pilar, pasaste por otros... Fui secretaria muchos años, me caso, dejo de trabajar. Sí. Pues en esta parte que ya me quiero divorciar, con los varios intentos que tuve, empiezo a buscar trabajo. Y pues dejo mis solicitudes en varios lados, como secretaria, porque pues yo decía, pues ¿de qué más, no? Y dejé mi solicitud en una casa de bolsa y en Bancomex se llamaba, que estaba afuerita de Jardines en la Montaña, porque dije, bueno, pues que sea cerca, ¿no? Total que un viernes a las 6 de la tarde estoy yo en una fiestecita de niños con mi hija y recibo una llamada telefónica. Que me llaman porque vieron mi solicitud de trabajo y quieren que vaya a una entrevista. Y yo... no mames, padrísimo, ¿no? Perfecto, el lunes ahí estoy, ¿a qué hora quiere que llegue? No, ahorita. Y yo, o sea, viernes, 6 de la tarde, yo estoy en una fiesta, no puedo. ¿A qué hora termina? O sea, ¿cómo? ¿No? No, pues a las 10 de la noche, aquí le esperamos. Ah, cabrón, pues ¿de qué me van a dar el trabajo, no? Pensé. Pero sí, es que recibimos su solicitud y estamos buscando una persona con su perfil. Y yo, bueno. Pues yo tenía broncas con el papá de mi hija, pero que yo dejo a mi hija dormida con Vicky y me voy, ¿no? Y él obviamente, o sea, va a hacer una entrevista de trabajo ahorita. Ajá, claro que nunca me creyó, ¿verdad? Pero ese es su pedo y no mío. El caso es que ya ahí me voy a la entrevista y yo llego a trabajar por aquí arriba, por Contreras, a un lugar donde son las 10 de la noche y está así, ¿no? Gente corriendo, papeles, llamadas, y dice, ¿qué es esto? Ah, pues es el CISEN, de la Secretaría de Gobernación. Antes se llamaba CISEN, hoy es el CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Y entonces me entrevisté el director de Recursos Humanos, directamente, ¿eh? Y yo, ¿qué onda? Y me dice, mire, platicamos un rato de mí, qué hacía, dónde vivía, todo, ¿eh? Mire, usted, fíjese, no me conoce, pero me va a hacer un gran favor. O sea, mi trabajo depende de que usted entre a trabajar aquí. Y chingado, ¿cómo? Es que el director ha buscado muchas asistentes y no encuentra la horma de su zapato. Y yo sé que usted es la ideal para él. ¿Puede tener una entrevista? Pues sí. Entonces, eso fue el viernes a las 10 de la noche, ¿no? Ya que él vio todo, lo mío. Me da la entrevista con el director el viernes a las 10 de la mañana. Pues llego, platico con él, ¿no? Fernando del Villar se llamaba. O se llama. Entonces, pues sí. ¿Cuándo puede entrar a trabajar? Y yo así, ay, ¿cómo, no? Pues déjeme ver. Pero entonces me regresa con el de administración ya para ver toda la parte administrativa y te tienen que hacer, es todo un proceso, ¿no? Te hacen el polígrafo, cosa que en mi vida yo había vivido, toda una experiencia y demás. Y pues no les hago el cuento largo, entro a trabajar al sistema como secretaria de efemérides del director general.
O sea, yo le tenía que llevar su agenda, avisarle cuándo es el cumpleaños de la esposa del presidente, cuándo es, cuándo tiene su cena, arreglarle todo, ¿no? Y yo ahí estoy muy feliz. Platico con él, le digo, pues yo tengo una hija, me queda muy cerca de Jardines en la Montaña, entonces mi horario era de 9 de la mañana, o sea, yo dejaba a Steffi en el Oxford y me iba a trabajar. Salía a las 3, que Steffi a esa hora ya el camión la había dejado en la casa, comía con mi hija, estaba con ella de 3 a 7 de la noche, y de 7 de la noche hasta que hablaran por teléfono y dijeran el secretario, que en ese entonces era, ¿cómo se llamaba de Sinaloa? Que después fue presidencial. Espérame, Olga. Madrazo. No. Olga. Ay, no es Sánchez Cordero. Olga. Bueno, uno de Sinaloa que hablaba, era el secretario de Gobernación y decía, ya salió el secretario a su casa, ya nos podíamos ir a nuestra casa todos, ¿no? O sea, a las 1, 2 de la mañana, 12 de la noche ya llegaba yo otra vez, ¿no? Entonces, pues así estuve de poca madre porque yo estaba ganaba muy bien, súper bien. Y estaba con mi hija, me estaba fortaleciendo ya. Toda esa parte que emocionalmente me había aplastado, el vivir con un misógino, mi autoestima, mis redes, yo las estaba volviendo a conectar. Ajá. Entonces, pues así fue como entré a trabajar al CISEN. Y pasa tiempo, ya viene lo de que mi divorcio y demás, pero entre este inter, un día pasa lo de los zapatistas en el 94, cambia el director, viene un nuevo director al CISEN, que es Jorge Tello, con una concepción totalmente diferente de lo que es la inteligencia, de cómo debe ser un centro de inteligencia en México. Y empieza a reforzar sus relaciones con el Mossad, con la embajada, con la CIA, con el FBI, y pues requieren de intérpretes, ¿no? Entonces es muy padre mi entrada, así, hasta mi cambio de postura, porque está de poca madre. Mi entrada al tema de la interpretación. Porque un día vienen unos cuates a venderle unos polígrafos nuevos a Jorge Tello, ¿no? Y entonces, pues tienen la cita y cuando llegan, los cuates pues son gringos y no hablan español. Y entonces el director, no Jorge Tello, sino el que se iba a hacer cargo de esa junta, José Luis Calderón Arosqueta, dice, yo no hablo inglés, pero háblenle a Vero. Yo me acuerdo haber visto algo de ella. Entonces, pues me hablan y me dicen, a ver, pues ayúdanos porque aquí no nos entendemos. Entonces, pues yo empiezo, ¿no? Así, pues un éxito la junta, queda encantado el director, compran los polígrafos y los polígrafos vienen con 3 meses de capacitación. ¿No? Entonces, pues, ¿quién va a dar la capacitación? Verónica, porque pues los poligrafistas son gringos y es un auge la poligrafía en México, todo lo que es el control de confianza, hay cursos para detección de mentiras, tú me acompañaste en algunos de ellos, ¿no? Análisis del lenguaje corporal, no corporal, escritura, las palabras, grafología, todo. Y pues ahí estaba yo, ¿no? Para esto ya renuncié al CISEN, pero entonces me contratan por fuera, ¿no? Y así fueron unos años magníficos donde yo tuve muchísimo trabajo como intérprete por mi cuenta, ¿no? Ya poco a poco me fui volviendo a conectar con mis maestras, ya sabía que era de cabina, con compañera, con todo, y luego ya pues entré al colegio y ya fui profesionalizándome más, ¿no? Pero así es como... pero lo que yo les quiero contar es esta historia que es de poca madre, porque pues soy el intérprete ya del CISEN, ¿no? Oficialmente, para todo, Verónica. Pero un día me dice mi jefe, oye, Verónica, el lunes empieza una capacitación, vamos a tener mucho intercambio con la Embajada de Estados Unidos, se acaba de firmar un acuerdo, un convenio, entonces vamos a tener muchos cursos. Y el lunes va a ser la inauguración. Viene el embajador, viene el secretario de Gobernación, vienen los del FBI, ¿no? Y van a traer a su lingüista, ¿no? Y yo quiero que tú estés ahí también. O sea, tú vas a ser la intérprete del CISEN y ellos, el FBI, con su lingüista. Y yo, no, pero así te juro, no me haga eso, por favor, no. ¿Pero qué te pasa? Dije, no, por favor, o sea, ¿cómo? Yo no soy intérprete, el FBI con su intérprete y yo ahí, no. Me dice, Verónica, por favor, si tú lo has hecho siempre. No, sí, pero no, o sea, el FBI, por favor. Me dice, bueno, yo te quiero ahí, por lo menos para que me digas que no salga información de la que no debe salir.
ok. Y entonces el lunes me toca ir padre. de la guardia a recogerlos, ¿no? Y llegan, ya sabes, así como lo dicen, yo creo que sí tienen un acuerdo el FBI y Ray-Ban. Todos con sus pinches uniformes, así, sus lentes de Ray-Ban, su saco, Gobierno Federal de los Estados Unidos, y una pinche chaparrita así, ¿no? Men in Black. Men in Black. Y entonces, y usted quiere, no, yo aquí la pinche mensajera, no se preocupe, yo los voy a llevar al lugar. Y empieza la inauguración, ¿no? Y empieza primero el embajador, ¿no? Hablando. Que este es un convenio y la importancia y no hay fronteras y las drogas y ya tenemos que luchar juntos, bla, bla, bla. Y yo empiezo a oír al intérprete. Es que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que... Y yo, así de, no mames, esta es la lingüista del FBI. Y mi jefe nada más me volteaba a ver así como diciendo, o sea... Ajá. Entonces agarro y le pongo un papelito y le pongo tú al inglés y yo al español. Ajá. Y en una de esas pues ya empiezo yo, ya cambié, ¿no? Ese momento fue tan crucial en mi vida ¿Te la creíste? que dije, pues tan pendeja no soy. Si esta es la lingüista del FBI y habla que vamos para atrás y que vamos a ver, dije, no, pues yo por lo menos para el español sí le gano, me cae de madres. Y me dio como que mucha confianza en mí, mucha fortaleza, y pues así ya me quedé yo como la intérprete del CISEN. Y cometo errores y todavía tengo mucho por aprender, pero pues sé que tengo las tablas, las ganas y la inteligencia para llevar a buen puerto muchas interpretaciones. Y también tengo la honestidad para saber decir, no, cabrón, a este tema yo no le entro. Como aquí mi querida Gaby, ¿no? Así ha sido más o menos. Así ha sido. Devenir por la vida. Pues Ya me hiciste llorar mucho. no era mi intención hacerte llorar, pero sí conocer más allá, o sea, esto de la interpretación, eso no, o sea, sabía del CISEN, pero no sabía de ¿Cómo? los Men in Black, Sí. y cuando ya te la creíste, porque ese momento yo creo que le pasa Eso a todo fue el crucial, mundo sí. en algún punto, tarde o temprano, Uh-huh. o a quienes no, y a ti te pasó, y qué bueno, qué Sí. bueno, porque te tenemos. Sí, o sea, yo hoy viendo ya todo en retrospectiva, me siento muy cómoda con mi vida. Digo, mira, pues sí me han pasado situaciones, pero de todas he sacado algo muy bueno, algo muy positivo, algo que me fortalece, algo que me hace grande. Incluso el ser ahora presidenta del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias es una experiencia que yo me siento muy agradecida de que haya tenido el apoyo de muchos de mis pares para dirigirlos en este año. Tarea nada fácil, pero que ha sido muy amena y mucho más llevadera por la gran mesa de acompañamiento que tengo, ¿no? Estoy muy bien, pues, apoyada. Uh-huh. Y creo que hemos hecho muy buen trabajo. Hay cosas que a mucha gente tal vez no le gusten, pero yo de una cosa estoy convencida. Nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, lo que pensamos es mejor para el colegio, y aquellas cosas que de repente escucho o que van un poquito en contra de mis acciones, por así decirlo, de decisiones que hemos tomado, yo hoy las veo como, no son personales. O sea, esto es para la presidenta, no es a Verónica. O sea, yo como presidente he tenido que tomar decisiones, pero no es algo personal, ¿no? Y espero que muchos de mis colegas así lo vean también, ¿no? Porque es un cargo que hacemos y que en mi caso yo lo tomé como una manera de agradecimiento y de devolverle a mi gremio un poquito de lo tanto que me ha dado. Sí, ¿no? Yo creo que ahí discrepamos, pero tal vez sea una cuestión de inmadurez de mi parte. Yo no puedo jamás, tal vez no pretendo, pero insisto, puede ser inmadurez de mi parte, disociar lo personal de lo profesional o de... Te voy a poner un sea, ejemplo para que lo veas como si se puede. O sea, yo sé que se puede, pero no me gusta. O sea, no me gusta estar trabajando con alguien con quien, que no sea afable, que no sea lindo, ¿me entiendes? O sea, no me gusta relacionarme, o sea, incluso a nivel profesional, digo, con alguien muy distante,
Sí, lo puedo hacer, pero me gusta en el trabajo, en la vida, todo para mí es personal. Pero te digo, tal vez sea un error, tal vez Te voy a sea decir a mí que me ayudó para poder disasociarme, porque si no, no podría funcionar. Uh-huh. Una amiga era esposa de un político de muy alto nivel. Y entonces cuando estaba en su apogeo, cuando él estaba en la administración, pues le llegaban, bueno, ¿qué te gusta de regalos? Que no fuera su cumpleaños, que no fuera Navidad, porque Verónica, vente por la pierna de jamón serrano, ¿quieres me llegaron 3 estatuas iguales, una canasta de frutas, 2 guacales de aguacate, o sea, una cantidad de regalos y de cosas, ¿no? Que me compartía. Y bueno, pues pasan muchas cosas, él se queda sin trabajo, ya no es el secretario, y mi amiga lloraba. Porque fue su cumpleaños, porque fue Navidad y ni una pinche flor le llevaba. Uh-huh. ¿No? Ah, sí. Y entonces ahí aprendí y le dije, amiga mía, los regalos no eran para ti. Claro, eran para la esposa del secretario. Era para el puesto. O sea, claro. Créeme lo que ahorita esas guacales, esas champañas, todo le están llegando a la esposa del secretario, cabrón. Eso no es personal. Sí. Bueno, y eso me ayudó. Eso es de lo que me aferro para decir, mis compañeros no me están atacando a mí, están atacando a la pinche presidenta que, ¿qué decisiones ha tomado? ¿No? Pero a veces así es la vida. ¿Qué decisiones? No inventes. ¿No? Pues sí, pero no está bien. De todas maneras no está bien. Pero bueno, sí, esos hay que ser políticamente correcta. No se me da. Te quiero, muchas gracias. Yo también. Muchas gracias. Ya fue bien largo, ¿verdad? Qué horror. No pero sé. Déjatelo largo. Intenso. Sí, voy ahorita te agradezco por un café. Que hayas abierto tu corazón. Es fácil. Te agradezco contigo. Tu amistad. Te agradezco la confianza porque, digo, no sé si tendremos 10 personas que nos vean. Me encantaría que fuera un montón porque, o sea, qué lindo conocer a gente como tú. Y qué lindo que mucha gente, me encantaría tener así millones de followers para que conozcan a gente como tú, o sea, a gente linda y además que está en pie. Eso. Para mí, lo que yo más me mueve en todo esto, tú hace ratito por ahí va una de tus preguntas y creo que te interrumpí para variar y no perder la costumbre. De, ¿qué haces con todo esto? ¿Qué esperas o hacia dónde vas? ¿No? Uh-huh. Yo pienso que si mi historia le puede ayudar por lo menos a una persona a cuestionarse lo que está viviendo, a aceptarse, a perdonarse y decir, puta, no soy la única, tal vez me puede estar pasando esto, o tal vez mi hija puede estar pasando por una situación así, con eso, no mames, lo bien servida que me doy, ¿no? Uh-huh. A mí nada me encantaría más que compartir mi historia. No lo hago como un derroche de, ay, vean lo que he hecho, porque no mames, cabrón, si me dieran a escoger no lo hubiera escogido. Pero ¿qué hacer con las cosas que te pone la vida, no? Y si a alguien le puede servir, qué maravilla. Uh-huh. Como se los dije hace rato y se los repito, si tú en algún momento, en una situación personal, te sientes que estás con el camote atorado, te sientes que no tienes salida, te sientes que te estás volviendo loca, que algo, ¿no? Cree en ti porque el 99.99% de las ocasiones vas a tener la razón. Si sientes algo, es porque lo estás viviendo. No desfallezcas porque no estás sola y se va a poder. Pero lo importante es que sepas, ¿no? Y que quieras. Entonces, si hay uno que nos escuche uh-huh. y ahí puede salir algo, ya tu canal es un hitazo. Y lo va a hacer porque tú eres una persona amorosa, honesta, congruente, que eso es lo que más me gusta de ti, porque hay mucha gente que habla, ¿no? Pero hablar y caminar al mismo tiempo con lo mismo es muy difícil. Y Gaby es una de ellas. Esta es una plática que ha sido muy fuerte emocionalmente para mí. No la he hecho antes con nadie. Con mi hija he tenido pláticas, pero nunca así de abierta. Y Gaby me permitió esa apertura con su calidez, con su honestidad y con su cariño. Porque yo sé que va a llegar grande en este proyecto. Va a cambiar vidas, estoy segura. Bueno,
Ay, pandemia, pinche pandemia. Bueno, estamos vacunadas. Gracias, Bueno, sí. yo vacunada y con prueba de que Medio no tengo COVID vacunada. ahora. Ay, de eso. Gracias. Gracias. Hazle así. Gracias. No. Debes es que de hace tener rato- tu